vuestra presencia en una comparecencia que hacemos para posicionarnos en torno a un documento que el Partido Socialista pretende traer a aprobación antes de que finalice esta legislatura, como es el reglamento que regula el Consejo Social de la ciudad y, por supuesto, también para valorar alguna otra cuestión que ustedes quieran también plantear. Saben ustedes que el Partido Socialista, y el otro día, bueno, pues realmente es una posición que nos sorprende, porque cuando faltan escasamente 34 días para que finalice la legislatura, al Partido Socialista le ha entrado un frenesí reglamentario y pretenden en estos 34 días, teniendo en cuenta que esta semana es Semana Santa, que después está la feria, pues aprobar documentos que nosotros consideramos que son importantísimos, no ya solamente para nosotros como oposición, sino que son fundamentales para favorecer, facilitar la participación de los ciudadanos, como es en este caso el Reglamento de Participación Ciudadana. Les voy a dar un dato, porque no solamente es que mirando al futuro falten escasamente 34 días para el 22 de mayo, sino que es que la Ley de Municipios de Gran Población, la Ley de Grandes Ciudades, como se llama popularmente, que no quería decir popularmente porque lo llamamos todos, precisamente en el Partido Popular, como se llama popularmente, bueno, pues se aprobó hace ya, bueno, al inicio de esta legislatura, pero como ustedes recordarán, en mayo del 2009, es decir, hace ya 2 años, que Jerez se incorporó al régimen de municipios de gran población, es decir, en mayo del 2009, el Parlamento de Andalucía aprobó la solicitud del Ayuntamiento de Jerez de que Jerez se incorporara al régimen de municipios de gran población. Se aprobó esa incorporación tanto por unanimidad en el Ayuntamiento como por unanimidad en el Parlamento de Andalucía y bueno, la fecha creo que es significativa, es decir, hace 2 años que el Gobierno socialista sabía que estos reglamentos que regulan los consejos, no solamente el Consejo Económico y Social, sino también otros órganos que aparecen regulados en esta ley de municipios de gran población tenían que ser aprobados. Y no solamente ya los reglamentos, sino, por ejemplo, les doy otro dato que es significativo, ¿no? Jerez se tenía que organizar en distritos. Recordarán ustedes que el Ayuntamiento solamente, a día de hoy, tiene aprobado 3 distritos, si no me equivoco, y Lidia es la que sabe de esto, pero nosotros tenemos una postura que siempre hemos mantenido, que nosotros consideramos que una parte de Jerez no puede estar organizada en distrito y dejar al resto de los ciudadanos al margen de esa organización en distrito. ¿Por qué? Pues por un hecho que es evidente. Crear distritos significa descentralizar y por lo tanto acercar la administración a los ciudadanos. No es de recibo que haya los ciudadanos de primera con los servicios a la puerta de su casa, podríamos decir, y otros ciudadanos de segunda, incluso de tercera, como podrían ser los ciudadanos de la zona rural, porque no viven en unas zonas que estén ya organizadas y distribuidas o constituidas, mejor dicho, como distritos. Por lo tanto, nosotros entendemos que desde el año 2007, en primer lugar, no se ha hecho, perdón, desde el año 2009, en primer lugar, no se ha hecho la tarea, pero en segundo lugar, la que se ha hecho, lejos de favorecer la participación y la igualdad de oportunidad de los ciudadanos en lo que son sus relaciones con el Ayuntamiento, lo que ha favorecido es a unos ciudadanos con respecto a otros. Y por otro lado también decir que favorecidos a algunos entre comillas, ¿no? Porque la descentralización es más teórica que real. Es verdad que hay 3 distritos que están constituidos, pero es verdad que en lo que es con carácter efectivo tampoco funciona como la ley determina. Hoy queremos hacer una valoración del reglamento del Consejo Económico y Social. El Partido Socialista nos ha achacado que no hemos participado en los debates. Nosotros no hemos participado porque entendemos bueno, pues que no es el modelo y desde el primer momento ha habido ahí un enfrentamiento importantísimo, no solamente con la oposición, sino también muy especialmente con los movimientos ciudadanos. El Partido Socialista ha querido imponer su modelo de participación y que nosotros pasáramos casi, como se puede decir, que pasáramos por taquilla y nosotros no vamos a participar de ningún modelo de organización participativa de nuestra ciudad
que sea un traje a la medida hecho para el partido en el gobierno de turno, es decir, ni un traje a la medida del Partido Socialista actualmente, ni por supuesto del Partido Popular a partir del 22 de mayo. Nosotros queremos un modelo participativo hecho en su origen desde lo que es la propia participación y por supuesto un modelo participativo que cumpla la ley. Un modelo participativo que tenga garantías de perdurabilidad en el tiempo. Para ello hace falta unanimidad y sobre todo que todos tengamos la misma posición que hoy mantiene el Partido Popular. Es decir, el movimiento o la participación tiene que ser libre, tiene que ser autónoma y no sometida a ningún control desde el gobierno. Ese no es el modelo del PSOE y por eso no hemos participado en la redacción de este documento. Pero sí decirle que es un documento que una vez elaborado nosotros pretendemos rectificar con nuestras aportaciones, pero sobre todo rectificar, y ustedes lo verán, porque es un documento que desde el origen nace viciado. Y nace viciado, y quiero agradecer a Lidia el documento tan importante que ha hecho, que ustedes van a tener. Ha hecho un documento, ha elaborado un documento jurídico que analiza perfectamente, minuciosamente el texto propuesto por el Partido Socialista, y decir que de ese estudio que hemos realizado hay que destacar dos cuestiones. En primer lugar, que se salta la torera a la ley, es decir, tienen un vicio en su origen, que es el de la falta de respeto al ordenamiento jurídico. Y en segundo lugar, es un texto que está plagado, desde nuestro punto de vista, de errores técnicos que ahora les vamos también a trasladar. En definitiva, el documento es una chapuza, el documento es un texto con el cual el Partido Socialista quiere imponer el modelo de participación socialista, no es un modelo de participación para la ciudad. Es un documento que se ha hecho, como ustedes verán, deprisa y corriendo, que está hecho de contradicciones y que se trae al final de la legislatura con el único objetivo, parece que el Partido Socialista pretende, a 30 días de las elecciones, ponerse el traje, el disfraz, mejor dicho, de la participación. En lo que se refiere, y hablo, hay dos bloques, y ustedes van a tener el documento que hemos elaborado. Hay entendemos dos grandes bloques que vician este documento. En primer lugar, hay un bloque, y como les he dicho anteriormente, en el cual se encuentran una serie de alegaciones que nosotros hacemos, que como ustedes verán, claramente reflejan cómo se produce una infracción, un pisoteo del ordenamiento jurídico. Y luego hay otro bloque en los cuales hay una serie de errores técnicos que claramente vician también el texto. En lo que se refiere a la contradicción con la ley, a la infracción del ordenamiento jurídico, nosotros queremos destacarle tres. En primer lugar, el reglamento del Consejo, que regula el Consejo Social de la Ciudad, se contradice con el propio reglamento orgánico municipal. ¿Y por qué se contradice? Lo tienen ustedes aquí, se lo voy a facilitar por escrito. Porque en el artículo 123 de nuestro reglamento orgánico municipal se dice textualmente que la composición, régimen de funcionamiento y relaciones entre los órganos, es decir, el Consejo Económico y Social de la Ciudad, consejos sectoriales, etcétera, será la establecida en el Reglamento de Participación Ciudadana. Es decir, el Reglamento Orgánico Municipal, en su artículo 123, dice claramente cómo el Consejo Social de la Ciudad tiene que venir regulado en el Reglamento de Participación Ciudadana, es decir, no en virtud de un reglamento propio. En segundo lugar, hay otra infracción importante, que es la del artículo 131 de la Ley de Bases de Régimen Local, y en lo que se refiere a la composición del Consejo Social de la Ciudad. Según el artículo 131 de la Ley de Bases de Régimen Local, el Consejo Social de la Ciudad estará integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales y profesionales y de vecinos más representativas. En la propuesta que hace el Partido Socialista, frente a esta claridad de la Ley de Bases de Régimen Local, lo que hace es integrar o componer o constituir un Consejo Social de la Ciudad por una serie de órganos que nosotros vemos que es más bien un batiburrillo. Es decir, aquí no hay criterio, podríamos decir, a la hora de definir quién participa y quién no. Por ejemplo, les digo, ¿no?
Establece, por ejemplo, como miembro del Consejo Social de la ciudad, incluso a Antonio Fernández, ¿no?, el presidente del Consejo Regulador del Vino. ¿Por qué Antonio Fernández o por qué el Consejo Regulador del Vino? Por ejemplo, director del aeropuerto, ¿por qué no Renfe? ¿Por qué no Hacienda? Es decir, no vemos criterio a la hora de definir los órganos o las personas o entidades, instituciones que van a constituir este Consejo. Por otro lado, en lo que se refiere a la Ley de 2007 de igualdad entre hombres y mujeres. La Ley de 2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres establece que los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos, designaciones, de cargos de responsabilidad. Aquí no se hace alusión ninguna a esta paridad, lo único que se limita a decir es que habrá vocales y vocalas. Dice vocales y vocalas, pero no se regula el fondo de con qué criterios, con qué porcentaje, qué órganos, quién decide, qué hombres y qué mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? En lo que se refiere, y voy por encima porque el documento lo van a tener ustedes, en lo que se refiere al otro bloque, que es al de efectos, que nosotros entendemos de efectos técnicos, pues por ejemplo, hay contradicciones, y esto yo creo que es una auténtica chapuza, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la presidencia. Habla de presidencia y de presidencia ejecutiva. La presidencia ejecutiva la configura como un cargo derivado de una delegación forzosa, y en nuestra ley la delegación forzosa no existe, es decir, nunca se puede imponer ni a un alcalde ni a un presidente que delegue forzosamente, ¿vale? Y luego, por ejemplo, a la hora de designar a la persona en la que se delega, en unos casos pues dice, por ejemplo, que será por consenso, y en otros casos por mayoría cualificada de 2/3, es decir, el propio texto se contradice a la hora de, o no define con claridad cómo se designa la figura del presidente. Por otro lado, no se establece, por ejemplo, la forma de toma de acuerdos, es decir, no se sabe qué mayorías hay que contar, con qué mayorías hay que contar para conformar acuerdos. No se sabe tampoco el nombramiento de los miembros, el procedimiento, cómo se hace, las convocatorias y su frecuencia tampoco aparece regulado. Es decir, hay una serie de vacíos legislativos que nosotros entendemos que vician al texto con errores técnicos que son muy importantes. Le he puesto algunos ejemplos. Frente a todo ello, ¿nosotros qué planteamos? Que es lo importante. Nosotros entendemos que por ley Jerez necesita un consejo social de la ciudad. Es decir, desde que somos municipios de gran población, nosotros debemos de estar sometidos y cumplir a rajatabla lo que aparece en esta ley. Por lo tanto, por ley es necesario contar con este consejo. Nosotros lo que vamos a pedir, o lo que pedimos al Partido Socialista, es que retire este texto, porque entendemos, por los motivos que le he dicho, que es una auténtica chapuza. En todo caso, vamos a realizar un requerimiento a la Junta de Andalucía. En este caso concreto, saben ustedes que la Delegación de Gobernación es la que tiene que visar si los acuerdos aprobados por Pleno son legales o ilegales. Pues haremos un requerimiento a la Delegación de Gobernación para que compruebe la legalidad del reglamento propuesto por el Partido Socialista, y lo que planteamos es que se haga un proceso que se inicie un proceso de elaboración del reglamento, de la Constitución del Consejo Social de la Ciudad dentro de lo que es el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, tal y como establece nuestro propio ROM, es decir, que cumplamos nuestro propio Reglamento Orgánico Municipal. Sí les tengo que decir, y me acabo de referir a ello, que por ley Jerez necesita un Consejo Social de la Ciudad, pero también decirles que nosotros creemos, por principio, que Jerez necesita un Consejo Social de la Ciudad. La Ley de Grandes Ciudades fue una ley que se aprobó por el Partido Popular, siendo Javier Arenas ministro de Administraciones Públicas. Por lo tanto, nosotros creemos profundamente en esta ley y creemos profundamente en los mecanismos de participación que la ley incluye. Lo que sí les digo es que nos comprometemos a que, una vez que pasen las elecciones del 22 de mayo y se conforme la próxima corporación, iniciaremos un proceso real de participación para que los distintos organismos, instituciones que pueden ser parte de este órgano, pues hagan las aportaciones que ellos consideren oportunas.
Y sí nos comprometemos también, fíjense ustedes que las decisiones del Consejo Social de la ciudad no son decisiones vinculantes, funcionan como órgano asesor. Sí decirles que con independencia de que el Consejo Social de la ciudad aparece reflejado en la ley y conformado en la ley como un órgano pues asesor, podríamos decir, de la gestión de la ciudad, del día a día de la ciudad, me comprometo como alcaldesa a hacer que este órgano sea un órgano de asistencia también a mí como alcaldesa, de tal manera que la participación que aparece regulada en la ley no quede en el aire, no sea un bluff como eso que estamos acostumbrados, y que este Consejo Social de la ciudad sea también un órgano de asistencia personal y directa a la alcaldesa. Saben ustedes que las personas que conformen este órgano y también las instituciones son personas que estarán a título personal, es decir, a título, como digo, con carácter voluntario, y que el cargo no es retribuido. Lo que sí entendemos es que las personas y las instituciones que lo van a integrar o que lo deben de integrar, bueno, pues son personas o deben ser personas e instituciones de arraigo en la ciudad, por supuesto con conocimiento profesional profundo de cada uno de los ámbitos que se incluyen, y por lo tanto entiendo que al margen de que puedan ser un elemento muy positivo para el día a día de la ciudad, es un instrumento, debe ser un órgano que como alcaldesa en ningún caso se debe despreciar, sino todo al contrario. Creo que es importante pues, que se utilice como órgano asesor y de asistencia también personal a mí en este caso como alcaldesa. ¿Tenéis alguna...? Es que el tema es... De todas maneras, mira, Lidia ha hecho un documento que puede tener 18 páginas, con esto, y luego hay uno que es de resumen, que habría que quitar esta parte porque está repetido, que tiene 3 folios y viene bastante bien explicado para que tengáis. Yo intento hacer un resumen lo más rápido posible, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? Yo sobre el tema de Zaha. A mí me gustaría saber por qué opinión tiene acerca de que se presentara un vehículo que no se va a empezar a producir hasta finales de año, y si piensa que se ha podido ver esa presentación a presión del gobierno para que se hiciera esa presentación antes de las elecciones. No lo pienso, estoy convencida, porque lo cierto es que con Zaha no solamente... hasta ahora no hemos visto ninguna realidad, ¿no? Lo que hemos visto más bien han sido campañas de marketing, y lo que sí hemos visto pues mucha falta de verdad y de información por parte del gobierno socialista. Recordarán ustedes que dijo la señora Sánchez que iban a comenzar a fabricarse coches en el mes de abril y que iba a generar 600 puestos de trabajo. Ya denunciamos nosotros cuando Antonio Saldaña estuvo en Cádiz y vio el informe de la Junta de Andalucía, que de 600 empleos nada, muchos menos, pero la cifra se ha vuelto a recortar porque el otro día anunciaron 40-50 empleos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que ya pues, ha faltado a la verdad con un dato que es clave para la ciudad, como es el número de empleos, y ahora me vuelvo a eso, pero también bueno, pues se ha visto que se ha faltado la verdad en relación con el inicio de la actividad, ya se ha alargado en el tiempo. Pero sí quiero volver hacia atrás. Recordarán ustedes que el suelo de Zaha, y parece una tontería pero no lo es, era un suelo que estaba destinado a Vicasa. Recordarán ustedes que se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y Vicasa, en virtud del cual el Ayuntamiento le cedía unos suelos que son los actuales de Zaha a Vicasa. Vicasa se comprometía a hacer una inversión, creo recordar que de 90 millones de euros en los actuales suelos de Vicasa, y a cambio en el PO se recalificaba el suelo donde está actualmente Vicasa. Al final a Vicasa se le retiró el suelo, se le dio a Zaha. Vicasa se fue y cerró porque el Ayuntamiento le retiró el suelo para dárselo a Zaha y no le señaló unos suelos alternativos, y hoy con lo que nos encontramos es con que Vicasa ya no está en la ciudad, la planta ya no produce, ya no tenemos la fábrica de botellas,
Pero lo más grave es que los 600 empleos de Zaha, pues al parecer pues se van a quedar en muchos menos. Por lo tanto, me parece fundamental insistir en que la operación al parecer no tenía o no está dando los frutos que debía dar. Pero vuelvo también hacia atrás. Recordarán ustedes que se aprobó una ordenanza que regulaba los criterios para declarar una empresa de interés económico y social para que pudiera tener pues unas condiciones más favorables para su ubicación en Jerez, y que eso se hizo y se aprobó antes de la llegada de Zaha, para facilitarle el acceso al suelo. Ahora mismo Zaha no es propietaria del suelo, lo tendría que comprar dentro de una serie de años. Es decir, se hizo una ordenanza que nosotros modificamos o intentamos mejorar para que nos estuviera hecha la medida de Zaha y que se pudiera aplicar a otras empresas o a otras industrias, y se hizo porque en teoría esa empresa también iba a generar más de 500 puestos de trabajo. Pues hemos visto también, y lo vemos ya por las declaraciones de la propia empresa, que eso no ha sido así. Por lo tanto, yo creo que con Zaha al final lo que hemos visto es que por parte del Partido Socialista ha habido un empeño en ocultar la realidad del proyecto. El Partido Popular, y sí lo tengo que decir, en todo momento ha apoyado el proyecto. Nosotros no hemos sido nunca un inconveniente para la llegada de Zaha a Jerez. Lo que sí también es que el no impedir la llegada del proyecto, sino más bien apoyarla, porque hemos votado a favor, y lo tengo que decir así. Hemos pedido siempre información y transparencia, algo que nunca hemos recibido. Y nosotros, con respecto a Zaha, lo que estamos es cuestionando el proyecto, pero no cuestionamos el empleo que se va a generar en ese proyecto, y estamos cuestionando realmente en qué consiste el proyecto, porque en un principio se hablaba de fábrica de coches, y hoy cuando uno va allí, pues lo que ve que hay un almacén para vehículos, un almacén de ensamblaje. Por lo tanto, creo que nos han contado muchas películas, y al final pues la realidad al parecer va a ser distinta. Nosotros lo que queremos es conocer la realidad de ese proyecto, saber cuándo realmente se van a empezar a fabricar los coches, si se van a fabricar o simplemente se van a ensamblar, que no es lo mismo, y también cuántos puestos de trabajo se van a crear. Simple y llanamente lo que estamos pidiendo es lo que nos corresponde como representantes legítimos de los ciudadanos, que es tener información, y no solamente ya la pedimos para nosotros, sino porque la ciudad tiene derecho a conocer. Porque lo cierto es que el Partido Socialista despertó expectativas en este proyecto, y hoy pues esas expectativas, cuanto menos ahora mismo, tienen que ser cuestionadas, ¿no? ¿Sí, Antonio? ¿Ya se ha registrado la candidatura del Partido Popular ante la Junta Electoral? Se registró la semana pasada, ¿no? Eso lo tenéis en Se registró la nota. El viernes se registró. Hemos registrado la candidatura de Jerez y, por supuesto, también la de los 7 candidatos a la alcaldía de las entidades locales autónomas. Le digo también que haremos un acto de presentación de estos candidatos a la alcaldía de las entidades locales. Hemos hecho ya la presentación de Alejandro López, pero haremos también una presentación conjunta de todos los alcaldes pedáneos, igual que haremos también un acto, lógicamente, de presentación de la candidatura de Jerez. Una vez que pase la Semana Santa. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Nada más? ¿Queréis ir a la calle con el frío?